Nueva carta de Cristina Fernández de Kirchner. Ya se dijo mucho sobre esta carta, ya se la ha interpretado, ¿no? Al derecho, al revés. Cada uno ha querido leer en la carta lo que se le antoja. Y esto tiene que ver con la, el estado de situación, tanto en la relación gobierno-oposición como al interior de la coalición de gobierno, ¿no? Es un estado de situación con tensiones diversas que hace que cada uno se vaya poniendo más enfáticos con algunos de los párrafos de la carta y otros directamente apunten a otros párrafos. Hoy leí varias notas que decían cómo se tomó el gobierno la carta de Cristina, ¿no? Y este es el gobierno de Cristina, salvo que la pongan afuera del gobierno, que no creo, digo, ¿no? Yo creo que hay una gigantesca operación, pero sobre todo una gigantesca necesidad de los sectores de la oposición por quebrar el pacto de convivencia. Toda coalición, al fin de cuentas, es un pacto de convivencia que se da en el Frente de Todos. Y quieren transformar el Frente de Todos, que es con Alberto Fernández, con Cristina Kirchner, con Axel Kicillof, con Sergio Massa, con Máximo Kirchner, lo quieren transformar en el Frente de Todos contra Cristina. ¿Sí? Frente de Todos contra Cristina. La señora, como le dicen en la CGT. La señora. Le tienen más miedo en la CGT a Cristina que a Paolo Roca. La señora. Pero bueno, es con todos, ustedes lo saben. Y a mí me parece que esta carta, lejos de llevar agua para algún molino o para el otro, lo que vuelve a poner es un marco doctrinario en el que se toman o se van a tomar decisiones que son muy trascendentes para los habitantes de este país. Voy de vuelta. La carta pone un marco doctrinario sobre asuntos que van a terminar definiendo el futuro de varias generaciones en la Argentina. Por eso nos acostumbramos a los políticos simpáticos que van al programa de Juana Viale a decir picardías, a mostrarse piolas. Digo, el otro día lo veía Luis Juez ahí, ¿no? Pero la verdad es que el país necesita que además de políticos simpáticos y que puedan enfrentar una cámara y que puedan decir de todo contra todos y todas, también necesitamos políticos que se estén ocupando de los asuntos trascendentes. Y los asuntos trascendentes hoy en Argentina se llaman negociación con el FMI. ¿Por qué? Miren, Cristina lo dice en la carta, no fue lo más destacado, pero a mí me pareció como el núcleo, el corazón de ese texto. Y es cuando dice, ojo con un cepo, que es el que puede llegar a clausurar en la Argentina la inclusión social. O sea, un mal acuerdo con el fondo, orientado al recorte y al ajuste, puede constituir un cepo a los sueños, las esperanzas, los anhelos, los deseos de millones de argentinas y de argentinos que necesitan saber que si trabajan van a vivir del 1 al 30 del mes. Habla Cristina de una especie de cepo a la educación, cepo a la salud, cepo, digo, ojo, porque lo que está diciendo Cristina es la base de la gobernabilidad en un sistema democrático. Todos los gobiernos que estallaron, todos los gobiernos que estallaron por el aire, todos los gobiernos que terminaron derrotados en las urnas, todos incumplieron el contrato electoral. De alguna u otra manera, decidieron hacer lo contrario de lo que habían prometido. Pasó con Menem, pasó con De la Rúa, pasó incluso con ese Dualde provisional, ¿sí? Todos de alguna u otra manera
traicionaron algo de lo que habían prometido. ¿Sí? Eso es lo que los volvió gobiernos frágiles. Porque no es diciéndoles sí al establishment, ni diciéndoles sí a todo, a los organismos multilaterales de crédito, ni diciéndole todo que sí a los Estados Unidos o a su Cámara de Comercio, o diciéndole todo que sí a las corporaciones que hace uno un buen gobierno. Un gobierno administra una tensión entre esos grupos de poder fáctico y el poder popular, la voluntad popular expresada en las urnas. Administrar eso es gobernar. ¿Y qué pasa con los gobiernos que administran más para un lado que para el otro? Si administran mejor para el lado del pueblo, son reelegidos, son aplaudidos, se tiene un buen recuerdo. Incluso hoy a mí me causa gracia porque hasta la derecha a veces reivindica a Néstor Kirchner con tal de poder criticar a Cristina, ¿no? Pero bueno, es que Néstor Kirchner ofreció elementos objetivos de bienestar que han quedado en la memoria popular. Entonces no le cuesta nada a un Pinedo, no le cuesta nada citar a Néstor Kirchner para decir que Cristina es una bruja. Pero bueno, tienen un Néstor Kirchner del cual valerse para al menos argumentar. Nunca, eso mismo que dije, no. Pero lo cierto es que pueden, por ejemplo, usar a Néstor Kirchner para explicarle a Cristina Kirchner la importancia de los superávit gemelos. ¿No? Lo habrán escuchado más de una vez. Porque Néstor tenía muy claro que no había que incrementar el gasto, que había que desendeudarse. Sí, siempre, digamos, para reivindicar a Néstor en contra de Cristina, reivindican una parte. O sea, le hacen un tajo a la historia, la evitan. Porque no habría Néstor sin Cristina, del mismo modo que no hubo Cristina sin Néstor. Pero además, la importancia de los superávit, nadie la niega. Los gobiernos kirchneristas no han sido gobiernos a los que les guste el déficit fiscal, no es que están enamorados del déficit fiscal, pero ponen el eje, y sobre todo, en el déficit social. Son los únicos gobiernos que, viniendo de la política tradicional y del peronismo, después de Menem, que tuvieron esa sensibilidad y son los que expusieron esto que acabo de decirles. Un gobierno se sostiene, un gobierno está consolidado, se vuelve más sólido, es más fuerte, no cuando grita un pavote, como le pasaba de la Rúa, y golpeaba la mesa, ¿sí? No cuando se hace el fuerte con los débiles, y el débil con los poderosos. Un gobierno es fuerte, está consolidado, y está garantizada su gobernabilidad y su mandato, cuando en las decisiones que va tomando día a día y un poquito, garantiza el bienestar prometido en una contienda electoral. Si no, no se entiende por qué Macri se fue. Porque, miren, Macri tiene todo. Algunos dirán, tiene ojos azules. No, eso es lo de menos. Macri tiene los diarios a su favor, a todas las embajadas verdaderamente gravitantes a su favor, menos la China, póngale. A todo el establishment local, al poder corporativo, al poder empresario. Logró reunir a todos los bloques del poder económico en la Argentina, el financiero, el productivo, los exportadores, los importadores, los bancos. Todos decían con Macri, tenemos el mejor equipo de los 50 años. No lo decía él solo, no lo hagan pasar por loco a Macri. No lo hagan pasar por loco a Macri. Lo decían todos, y sobre todo lo decían los diarios de esos bancos, de esas corporaciones. Todos decían, estamos salvados. Veían a Sturzenegger, a Pratgay, a Duhovne, a Melconian, y la verdad es que estaban extasiados, deliraban de alegría. Porque al fin habían llegado, como dice Rinconet, los economistas serios. Pero el gobierno de los CEOs de las corporaciones fue un desastre. El gobierno de los CEOs de las corporaciones hizo un desastre, nos endeudó hasta la coronilla. Quebró nuevamente el sistema productivo recobrado durante los años kirchneristas. Donde había ocupación, generó nuevamente desempleo. Y donde había salarios más o menos dignos, devolvió salarios miserables. ¿Cómo no podemos ver eso? Sí, lo vemos, por eso perdió. No pudo sostener una sola cosa de las que prometió en campaña.
que la inflación iba a controlar, que los salarios iban a crecer. No pudo sostener una sola cosa. Y todos los economistas serios, los economistas que quería el estable, los economistas que querían Jonathan Viale, Luis Majul, Jorge Lanata, todos los economistas serios fracasaron. Tienden por seriedad no saber hacer chistes. En realidad son niños mimados del establishment, que repiten las cosas que el establishment les dice, y se da ahí una relación simbiótica, finalmente, entre esos economistas, esos empresarios, esos banqueros, esas embajadas. Y tienen una obsesión, una manía que se llama déficit fiscal. Bueno, buscando el déficit fiscal cero, se pusieron de palangana en la cabeza un país, la República Argentina. Lo endeudaron, lo volvieron más pobre y más miserable, lo paralizaron, y después, bueno, después vino la pandemia. ¿Pero por qué estoy haciendo este raconto? Es un raconto que hacemos casi todas las semanas. Yo porque estoy convencido de que la capacidad amnésica de la comunicación hegemónica, de la comunicación concentrada, es enorme. Cuando los tipos deciden hacer un monopolio comunicacional, no deciden hacer un monopolio comunicacional porque quieren que Mañeto sea feliz. Ese monopolio comunicacional es funcional a los monopolios y oligopolios que gobiernan la Argentina, que son los que te aumentan los productos en el súper. Fíjense, los que apoyaron a Macri son, en su gran mayoría, corporaciones que en esos 4 años hicieron grandes negocios. Después alguno no hizo esos mismos negocios, no le fue tan bien, entonces ahí se empezó a resquebrajar. Después a Macri se le ocurrió que tenían que meter preso a Pablo Roca, y eso le generó más problemas que soluciones. Porque el tipo es torpe, hay que decirlo. Torpe políticamente, ¿eh? No estoy hablando de la persona. A mí, si es más o menos lúcido, si se despierta temprano, no. ¿Qué problema hay? Me refiero a la torpeza política. La torpeza política, un tipo que se llevaba todo por delante. Como todo chico rico. Macri no fue otra cosa más que un exponente, el más inteligente, ¿sí? El más inteligente, porque se propuso cosas que consiguió, generó estrategias para lograrlo. ¿Lo ayudaron? Sí, lo ayudaron. Pero el más inteligente de su franja social. ¿Sí? No lo vean como un sonso. Cuando yo digo lo de torpe, es políticamente hablando, no estoy hablando de la persona. Pero él logró que detrás de él se encolumnaran poderes realmente que son los que deciden el día a día, la semana a semana, el mes a mes y el año a año de este país. Y que los deciden todos los días. No nosotros y nosotras que vamos cada 2 años a votar. No. Los que lo deciden todos los días. ¿O ustedes creen que si compro o no compro dólar una corrida, el dólar blue lo mando acá, no estoy decidiendo sobre el destino del país? ¿O ustedes creen que si yo meto un aumento injustificado del 80, 120, 150% en un producto en un año donde la inflación fue de 50, no estoy haciendo política y no estoy también ejerciendo el poder sobre el resto de los ciudadanos y ciudadanas de este país? Bueno, Macri expresa todo eso. Pero lo hizo tan mal. Lo hizo tan mal que no pudo reelegir ni siquiera con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, le está saliendo una realmente maravillosa, que es hacernos pagar la deuda que él contrajo. Y acá vuelvo al texto de Cristina, porque es interesante que Cristina, mientras algunos políticos van a la tele a hacerse conocido, porque al fin de cuentas de eso se trata, Cristina lo llama a trabajar. Siéntense y trabajen, le dicen. Los eligieron diputados y diputadas, senadores y senadores para que trabajen. Y trabajar es hacerse cargo de un problema que la Argentina tiene con el Fondo Monetario Internacional que heredamos de Macri, y es una deuda monumental que se contrajo en base a un acuerdo incumplible, impagable, insostenible. Por lo tanto, o armamos otro acuerdo, o Argentina no puede pagar nunca más. Y hoy lo escuchaba yo a Hugo Yasky diciendo, mirá, nos caemos del mapa. Si no pagamos la deuda, nos caemos del mapa.
Y está bueno que lo diga Boyarsky, porque si no, esto habitualmente se lo escuchamos a los Kachanowski, a todos esos. Y la verdad que un poco de racionalidad también tenemos que tener de este lado, porque si no pareciera que le regalamos la racionalidad, entre comillas, a estos sujetos. No, no, un gobierno de aventureros, de forajidos. O sea, sustraigámonos nosotros de lo que la comunicación concentrada dice sobre nosotros y nosotras, digamos, ¿no? Sobre lo que es este espacio, el espacio nacional, popular, democrático. Sustraigámonos de las barbaridades que dice. Entonces dicen, no, nos caemos el mapa. Ahora, Yasky en sintonía con Cristina y con la carta de Cristina. Que no sea con el hambre del pueblo, que no sea con ajuste. Hoy, hablando con Cato Podis a la mañana temprano, dijo lo mismo. Gabriel Cerruti con Ari Lijaragui dijo lo mismo. No con ajuste. Nosotros queremos arreglar el pago con el fondo. No nos queremos caer del mundo, ni del fondo, ni del mapa. Pero no podemos sacrificar la reactivación, no podemos sacrificar el crecimiento, y lo pongo en las palabras de Cristina, no podemos darnos el lujo de poner un cepo a la inclusión social. El norte de este gobierno es la inclusión social. Si el gobierno, en vez de incluir, excluye, si en vez de incrementar la inversión en salud, en educación, en vivienda, si en vez de hacer eso hace lo contrario, como exigencia con el Fondo Monetario Internacional, entonces este gobierno va a ser cada vez más frágil. Y un gobierno cada vez más frágil no es lo que le conviene al pueblo, por eso lo va a cambiar. Por lo tanto, este gobierno, yo creo que está muy, pero muy en comprensión de cuál es el problema que enfrenta. Y por supuesto después habrá matices sobre cuáles son aquellas cosas en las que se puede ceder y aquellas en las que no se puede ceder y donde hay que ser intransigentes. Está dando vuelta un paper ahí con una especie de acuerdo. No es descabellado, no hay quitas, pero sí hay plazos. Hay una serie de cosas que están garantizadas incluso en el papel, y es que no se van a tocar ni los fondos jubilatorios, ni la seguridad social. La verdad es que en ese sentido, si es ese paper el que anda dando vueltas, es un buen paper para empezar una discusión donde Cristina dijo, y con esto cierro, porque quizá lo más importante de la carta, y por eso no la quieren tanto a Cristina, y por eso lo del frente de todos contra Cristina, es que Cristina dice, nosotros votamos una ley por la cual la deuda externa, a diferencia de lo que hizo Macri, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, todo lo que tenga que ver con pagos soberanos, se discute en el Congreso de la Nación. Macri, ¿qué hizo? Macri contrajo una deuda fenomenal sin pasar la discusión por el Congreso de la Nación. Cristina, ¿qué es lo que está pidiendo? Mire, después se fue Macri y nosotros votamos una ley. Y en esa ley estamos diciendo que cualquier arreglo con el fondo tiene que ser discutido, debatido, acordado, refrendado por el Congreso de la Nación. Es decir, involucró a los 250 y pico de diputados, a todos, diputados, senadores. Todos van a tener algo para decir. Y el lugar donde lo tienen que decir no es en lo de Juana Viale, en lo de Kuznetsov, en el TN, no. El lugar es el Congreso de la Nación. Ahí van a tener que ir a defender cuánto le quieren recortar a los jubilados los que defienden el acuerdo que hizo Macri, porque Macri dice, las deudas hay que honrarlas. Sí, honrala vos, porque si para honrar la deuda tenemos que sacrificar a millones de jubilados y jubiladas, o a los pibes durante una generación más, y la verdad que no. Esa deuda no se puede honrar, esa deuda se discute, se pelea. Y no se va a discutir a los canales. Esa deuda se discute y se pelea, y el acuerdo se pelea en el recinto del Congreso Nacional. ¿Saben por qué? Porque ahí está representado el pueblo argentino. Y esto afecta al pueblo argentino. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere el fondo? Yo le voy a decir lo que quiere el fondo. Y por eso lo de Cristina funciona como una linterna, ¿no? Como un foco. El Fondo Monetario quiere un acuerdo. Quiere un acuerdo, obviamente, que garantice el repago del dinero que prestó. A cambio de eso exige lo de siempre. Contracción, ajuste del gasto, todas esas cosas, ¿no?
bajar el déficit fiscal, incrementar la balanza comercial, cosas que algunas son de perogrullo, otras no tanto, pero más o menos siempre pide lo mismo el fondo. Recorte. Eso está clarísimo, porque el fondo no cambia. Es mentira eso de cada tanto se hace lo más progresista, quizás sí, pero en un paper. Después vuelven a hacer el Fondo Monetario Internacional con cara de Fondo Monetario Internacional, con diccionario del Fondo Monetario Internacional, con reglamento del Fondo Monetario y con el famoso artículo 4 del Fondo Monetario Internacional, que lo que quieren es poner una oficina acá en el Palacio de Hacienda y decidir sobre la política económica del gobierno. Y lo que el fondo quiere no es que esto se discuta en el Congreso de la Nación. El fondo quiere que este gobierno asuma un acuerdo de esas características con la oposición haciéndole la guerra en los canales de televisión, pero por abajo diciéndole al gobierno y al fondo que ellos apoyan ese acuerdo, el acuerdo del ajuste. Eso es lo que pretenden. Por eso Cristina dice, no, pare. Vayan a laburar, vayan al Congreso de la Nación. Discútanlo ahí, que todo el mundo se entere lo que tienen para decir. Que todo el mundo vea lo que se vota y lo que no se vota. Que todo el mundo vea cómo se discute este artículo o cómo no se discute este artículo. Porque ese es un tema de todo el pueblo argentino. Y se discute donde están los representantes del pueblo argentino. No se discute ni en TN, ni en las bambalinas, ni en Washington. Se discute en el Congreso de la Nación. Y que cada uno vea cómo se comportan los espacios políticos que tienen la representación popular. Porque lo que busca la oposición y el Fondo Monetario Internacional, que era macrista, y lo va a seguir siendo, y si no es Macri será con Rodríguez Larreta, es neoliberal, y pretende que los espacios nacionales, populares y democráticos o se vuelvan neoliberales, que es lo que proponen siempre la Moncloa neoliberal, o que traicionen a sus votantes, que es lo mismo, o es casi lo mismo, o que sean derrotados por espacios neoliberales, por espacios políticos neoliberales como Cambiemos juntos con Cambiemos ahora todos juntos, qué sé yo, o el Frente de Todos contra Cristina. Por lo tanto, la carta es mucho más que una carta. No basta con decir estoy de acuerdo con la carta, todos estamos de acuerdo con la carta. Cristina no dijo estén de acuerdo con mi carta. Lo que Cristina dijo en la carta, y léanlo bien porque esto es fuerte y al medio, es vamos y lo discutimos en el Congreso. Por afuera no se acuerda con nadie ni con nada, ni en Washington, ni en TN, ni en Clarín, ni con nadie. En el Congreso, díganle ustedes que quieren ajuste, cómo quieren pagar las cosas. Y díganle cómo traicionan el voto popular. Y díganle a los otros cómo, siendo representantes de lo horrible que fueron, se paran frente al resto del recinto y siguen defendiendo las burradas que hicieron durante los 4 años en los que fueron gobierno. Ese espectáculo no es un círculo. No es un circo. Ese es el espectáculo de la democracia. Ese es el banquete democrático al que estamos invitados. Si en el Congreso se vota el ajuste, ya sabrán los afectados a quién reprocharle. Y si en el Congreso se defiende la soberanía, como todos queremos, la soberanía popular y la soberanía económica del país, entonces podemos llegar a decir que la democracia ha dado un salto en calidad enorme y estaremos todos muy contentos. Y le agradeceremos a Cristina una vez más, porque en estas cartas y con estas cartas va dando un marco doctrinario a la discusión política en la Argentina, que si no sería simplemente una discusión sonsa sobre si Cristina es más con menos dañina, si habla, si no habla, si es más alta, si es más baja, si la vecina de arriba, la del techo de Cristina, si la vecina de abajo. Esos quieren transformar la política en un vodevil, desde Luis Juez hasta Milei, sin citar a los propios, ¿no? Sin citar a los propios. Y Cristina quiere que la política sea una herramienta de transformación, pero fundamentalmente la lanza en defensa de la democracia y la soberanía popular. De eso se trata. Gobiernos que traicionan a sus mandantes se vuelven frágiles. Gobiernos que cumplen con lo que prometieron se vuelven fuertes. Necesitamos gobiernos fuertes. Esto es Fuerte y al Medio.